para entender qué es lo que está sucediendo en los mercados petroleros y cómo afectará, si es que afectará a países como El Salvador, nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con Daniel Pacheco, quien es investigador de la Universidad Autónoma de México. Así es, Daniel, bienvenido, es experto consultor en economía, energía y ambiente. Bienvenido a Teleprensa, buenas noches, hasta México. Buenas noches, Diana, Tony, un gusto saludarlos. Pues se está hablando de precios negativos por primera vez en la historia y entendemos que son precios por cómo se manejan los mercados del petróleo a futuro, ¿verdad? Pero bueno, no hay demanda, nadie está comprando gasolina, nadie se está movilizando, esto pasa en todo el mundo. ¿Cómo hay que interpretar esta situación que se vive por primera vez con respecto a los precios del crudo? Así es, Tony, como tú bien comentas, es la primera vez en la historia que vemos este tipo de comportamiento y básicamente es porque habíamos esperado que en este año se vendieran alrededor de 100 millones de barriles diarios y realmente lo que estamos viendo es 78 millones de barriles diarios. Entonces, esta distorsión entre la oferta y la demanda de petróleo ha generado esta disminución en el precio. Hoy particularmente vemos una caída hasta de $55 el barril en un solo día, una caída del 305% en el mercado de futuros y bueno, es posible que en estos días se pueda tomar una nueva línea base para estabilizar este precio. Daniel, ¿qué significa el hecho de que ellos estén pagando porque les compren petróleo? ¿Qué significa? ¿Cómo lo debemos de entender? Sí, bueno, realmente esta situación se debe a que, como ustedes bien comentaron, la demanda está disminuyendo y la oferta pues continúa, se siguen produciendo petróleo. Entonces tenemos una limitante que tiene con restricciones técnicas, que no todos los pozos se pueden cerrar, no se puede cerrar un pozo tan fácilmente y después abrirlo tan sencillamente. Entonces, muchos proyectos se han detenido, muchos pozos se han puesto en pausa de los nuevos que se tenían esperados abrir o empezar a abrir, se han puesto en pausa. Y por otro lado, los que se siguen produciendo, los pozos que siguen teniendo esta producción diaria, pues están enviando gran parte de su producción hacia los almacenes. Y también se ha llegado a almacenar en barcos. Entonces, lo que estamos viendo también es que esta producción de petróleo está llegando a un límite en el que los almacenes ya también están llenos, ¿no? Entonces, por eso los productores, bueno, pues ante esta situación, pues tienen la producción que no pueden tener, ¿no? Es una manera como de deshacerse de inventario, ¿no? Porque no pueden parar la producción. Efectivamente, Diana. Así es. A ver, y para países como El Salvador, por ejemplo, que tenemos una matriz energética todavía bastante dependiente del petróleo, del búnker, de los hidrocarburos. Ajá, así es. ¿Cómo nos va a afectar y por cuánto tiempo? Muy bien, pues aquí hay que tener en cuenta que el petróleo es un insumo clave para la producción de gasolinas, de diésel, de aceites, de un montón de petroquímicos derivados del petróleo, pero hay que tener en cuenta que solamente es uno de varios insumos. Entonces, para producir gasolinas, diésel, se requieren otros insumos, transporte, logística. Entonces, podemos observar una disminución en los precios de las gasolinas, como por ejemplo el día de hoy, particularmente una reducción de 14 centavos en las gasolinas. Pero digamos que quizás esta situación de los precios del petróleo se vuelva a restabilizar a mediados de este año, es decir, en el segundo semestre de este año. Entonces, pudiera no ser una situación que se extrapole durante todo el año. Más bien es una situación coyuntural que tiene que ver con este sobreexceso de oferta y la reducción de demanda que tenemos en estos días. Ok, entonces en el caso de El Salvador, que somos un país que no procesa, que no transforma, sino que recibe producto terminado, entonces esta baja va a ser momentánea, como tú lo afirmas. Hasta el siguiente semestre es que podríamos ver nuevamente elevación en los precios de los derivados del petróleo.
Así es, Diana, podríamos decir que es probable que al segundo semestre de este año veamos un repunte de los precios como lo habíamos visto anteriormente. Muy bien, Daniel Pacheco, experto consultor en economía, energía y ambiente de la Universidad Autónoma de México. Muchísimas gracias. Gracias por aclararnos un poco, pues, qué es lo que va a pasar con esta situación. Está relacionado obviamente con el coronavirus. Con el coronavirus, exacto. Y como tú decías, Daniel, no se puede parar la producción, ¿verdad? Y esto hace pues que hay que deshacerse de inventarios. No es lo más conveniente, pero es lo que se necesita hacer por este momento coyuntural por el COVID-19. Gracias, Daniel. Qué gusto y a la orden. Hasta luego.